No me vengan con Como juguito, hacemos no me vengan todas con juguito Pichón Rivier y todas esas boludeces, no, a vos te digo. ¿Qué dice, estimado Miguel Sabone? ¿Cómo le va? Yo peleando ya desde entrada. Se levantó con ¿Ves que ganas. tengo razón? No alcanzamos ni a transitar los primeros 10 minutos y ya cambió el eje de la discusión. Es inevitable. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Qué buenos dice, días. ¿Cómo andan Dalton? todos? ¿Lere? Bien, no pensaba sentirme tan atacado en mi distancia, pero bueno, ya estamos en un campo de batalla, parece. Lo que pasa es que esto ha comenzado más temprano de lo habitual. Y hoy, como hacemos siempre que tiramos las cartas sobre la mesa, vamos a hablar de vínculos, ¿no? Y hoy conversábamos en la radio bien temprano, a sabiendas de que tenemos alguna audiencia que ya está preparando y esperándose para escuchar lo que se habla aquí en la mesa, acerca de cómo cuando aún tenemos grupos que pueden tener vínculos muy estrechos y que se crían, que se desarrollan, que se forman en el mismo contexto familiar, vincular, pueden tener perfiles tan contrapuestos, tan distintos. Entonces nos llegamos a preguntar, bueno, ¿cómo se articula esto de los vínculos, las sociedades y que marcan nuestro camino? Y claro, decíamos, este es el tema de hoy, pero seguramente alguien nos va a cambiar las fichas apenas empecemos a andar. Bueno, No las sé fichas quién las será. cambiaron antes. Claro. Antes de que empecemos a arrancar, Prometo ya nos cambiaron las comportarme. fichas. Prometo comportarme. Prometo no creerle, pero bueno. Hablemos de Pichón Rivier. A ver. La palabra vínculo nosotros lo entendemos como aquel espacio en el medio de las personas y de las sociedades, ¿no? Aquel espacio en blanco en donde se transmiten las subjetividades, ¿no? Entonces vínculo es aquel lugar en donde yo me encuentro con el otro, en donde pongo algo mío, el otro pone algo suyo y empieza la tarea de la traducción, ¿no? Y de la resonancia. Entonces, la sociedad humana se transformó y se desarrolló a través del vínculo, es decir, a través de aquel espacio del cual es el único lugar en donde yo construyo, ¿no? Y vínculo no se tiene necesariamente solo con afuera, sino los vínculos son con uno mismo, con los demás y con el mundo. Hablando de sociedad, tiene que ver con aquel vínculo, aquella relación que nosotros tenemos, como por ejemplo las leyes, ¿no? O aquella relación que nosotros tenemos con el orden establecido. Entonces, ¿cuál será nuestro vínculo? Con eso significa cuál será lo que nosotros ponemos y lo que mediamos con lo que ponemos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que cuando hablamos de vínculo, correr un poco la subjetividad y poner en el medio aquel espacio de batalla, ¿no? Como si fuera un campo de batalla. Tenemos de un lado el ejército A, del otro lado el ejército B, y lo que pasa en el medio, precisamente estamos hablando de batalla antes de entrar acá, así que me viene súper bien el ejemplo. Y no te interrumpieron. No me interrumpieron, está bien. No, estaba escuchando. Interesante porque no había pensado el vínculo como espacio de intercambio. Pensé el vínculo enseguida con lo relacional. Es interesante a veces. Acá parece, ¿te acordás de un momento nosotros hablamos sobre el otro, o la otredad, Sí. o la traidad? El vínculo hace ese juego también de encontrarnos con un otro totalmente diferente, donde ese otro no se pierda en mi subjetividad, donde ese otro no sea ninguneado casi, o no sea invisibilizado. Descubrir a un otro totalmente diferente y que podamos hacer. Yo ya había citado en un momento a Levinas, en un momento que decía, el bien está en el otro. ¿Y cómo empezamos que esto a relacionarnos? Porque, no sé si para ustedes el campo de lo relacional y el vínculo es igual. Hay dentro de las ramas de la psicología, la parte psicología vincular se remite al psicoanálisis. Ajá. Y la psicología relacional se habla de otra corriente, como por ejemplo la corriente sistémica. Para mí es lo mismo, nada más que remite a... deberá tener alguna diferencia sutil, epistemológica, pero para mí tiene que ver con cuestiones de enfoque. Porque me acordaba que en sociología, o vínculos entre la sociología, tiene que ver más con lo relacional. Sí, para mí es lo mismo. Sí, sí. Para mí es lo mismo, pero remite a un desarrollo teórico desde otro campo. Claro. ¿No? Entonces, a ver, el espacio vincular y relacional en sí construyen otro tipo de subjetividad. ¿Y cómo creamos vínculos en este pleno siglo XXI? Claro.
El tema es, para mí, primero, si lo que vamos a hablar es cómo uno se relaciona con un otro, entonces ahí comparto que está buena esta cuestión de decir es ese espacio en común, diferenciándolo de lo que me pasa a mí internamente. A partir de ahí pensaba en por qué describir eso como una guerra. Me choca un poco la imagen, entonces tal vez lo pienso como un juego de rol, tal vez lo pienso más como una cuestión de cada uno tiene un sombrerito puesto y hoy es el del filósofo o el del psicólogo, y cuando estoy en mi casa seré el del padre, y cuando estoy en el colegio seré el del alumno. Y lo pienso un poco más como una cuestión lúdica. Entiendo que en eso, más que una cuestión de imposición de verdades, si se quiere, de miradas, lo que hay es una construcción lúdica con un otro. Y ahí sí creo que la construcción de la sociedad depende necesariamente de esos aportes individuales, pero que eso que se genere más allá de mí y más allá del otro, empieza a tener vida propia. ¿A qué voy? Si yo tengo esto mismo que se da en la mesa, si yo tengo algún nivel de complicidad con Pablo respecto a lo que está diciendo, tal vez en disidencia de lo que plantea Miguel, podemos empezar a jugar. Y de repente constituimos en verdad algo que derrumba lo de Miguel, pero ya no es ni siquiera lo que yo pensaba o lo que Pablo pensaba, sino lo que funciona en el juego para derrumbar la mirada de Miguel. Creo que eso es parte de la construcción social. Pablo, cuando hablaba recién, hablaba de las leyes, mencionar. Para mí me gusta usar más la palabra reglas y no leyes. Primero porque alude a lo lúdico, y segundo porque la ley lo llevamos a la formalidad de lo institucionalizado, aquella norma jurídicamente válida, emanada del órgano competente, etcétera. Yo creo que acá hay reglas de convivencia, reglas morales tal vez no éticas, estableciendo la ética como esto de un colectivo y lo moral la mirada individual de cada uno en el intercambio, de que está bien y que está mal. Creo que en esa dinámica empieza a surgir lo que llamamos dinámica social. Algunos de la sociología lo definen de una forma, entonces vamos a empezar con esa mirada tal vez de Durkheim, otros desde la psicología hablaban de psicoanálisis, hablaban de esto de lo relacional y lo vincular, pero en definitiva, más allá de que lo llamamos relacional, vincular, estamos hablando de ese espacio común que se da entre sujetos gregarios, sujetos que necesitan para su construcción personal un otro al lado. Creo que en eso más o menos podemos empezar a coincidir para empezar a decir qué pasa en ese espacio. Hay dos cosas que también me parece interesantes. Me gustó esto de primero reconocer un otro. En el vínculo se usa un reconocer un otro. Y lo otro no sé si se da, pero me parece que hay una constante detrás. Se crean lazos afectivos. El vínculo es una creación de lazos afectivos, hay subjetividades, sí. Hay un juego de subjetividades. ¿Puede haber vínculos sin afecto? No. Dicen que no, por lo menos en la sociología. No, porque yo pongo afecto para generar un vínculo. Pero entonces hay interacción social no vincular. Porque yo interacciono con gente socialmente exacto. sin afecto alguno. Claro. Entonces, para consultar, tenemos dos formas distintas de relacionarse. En el campo de la psicología me parece que a veces sí, algunas corrientes confunden vínculos con relación. Y otras corrientes dicen que no, son totalmente diferentes. Uno puede tener relación con alguien, pero no tener vínculos con ese alguien. Ah, bien. Entonces, podemos decir que dentro de ese juego, a ver, yo lo defino como un juego, otro como una guerra. Aviso que estamos todos muy serios. Lo que pasa, yo le voy a responder a eso seriamente. Lo que pasa es que si empiezas tirando semejante cosa al aire de la discusión anterior, se hace muy difícil no tratar de ser serio. Hay que remontarla, para evitar el chascarrillo posterior. Pero bueno, eso es hacer radio. E igualmente, yo lo que quería era esta cuestión de decir, bueno, si este juego tiene distintos tipos de personajes, va a haber gente vincular con el cual yo tengo una cuestión donde construyo algo mucho más cercano, pero hay muchos sujetos que interactúan conmigo que no necesariamente componen ese vínculo, pero incluso pueden predisponer o disponer del vínculo que yo tengo o de lo que sucede conmigo. Pienso en una persona que trabaja y dice, mañana lo despidieron, ya está. Ese otro que tal vez no había un vínculo, incluso tal vez con el jefe con el que no me llevaba, va a determinar lo que sucede con mis vínculos. Yo cuando uno se relaciona con un otro, más allá de que pueda existir una cuestión afectiva profunda, existe un vínculo, aunque sea indirecto, para lograr algo, ¿no? Uno cuando se relaciona con un otro es de alguna manera para lograr algo, ya sea la validación. Ahora le voy a explicar un poquito sobre las diferencias comunicacionales, ¿no? Pero la validación es necesario un otro, ¿no? Y el vínculo a veces no tiene que ver con un afecto puesto, sino también con una intención,
¿no? A veces yo relacionándome con otras personas, compañeros de trabajo, tal vez no tenga un vínculo, pero un vínculo afectivo profundo. Perdón, pero Pablo, existen otras ¿Y De- intención detrás- o interés? Sí, detrás está apareciendo esto lo que vos estás diciendo, que el definitiva, el crear un vínculo es también un reconocimiento del yo. Ujú. Por eso es tan interesante esto de un feedback constante. A ver, y ahí O sea, pasamos a la teoría comunicacionalista. Hay un fin ¿no? determinado en lo relacional. Siempre y a su hay vez, un fin. esa relación que va creando afectos. A Hay- su vez te afirmás a vos y afirmás al otro. La base de la relación y la base de la existencia, que es también la base de la salud mental, tiene que ver con la confirmación de la existencia del otro. Es dificilísimo generar un vínculo si no registro la existencia de un otro. Primero tiene que existir. No hay nadie que no exista. ¿El odio también es un vínculo? Es una forma de vínculo. Es una emoción, primeramente, también. Es una forma de vínculo. ¿no? Yo Perdón, puedo... a mí me gustaba esto de definir relaciones que son vinculares con relaciones no vinculares. Esa dicotomía me parece que me sirve para explicar algunos fenómenos. Yo tal vez no tengo una relación vincular con la persona que viene manejando al lado mío, cruzando determinada intersección. No tengo ninguna relación, pero va a determinarme a actuar. Entonces, pienso un poco más allá, creo que la interacción social tiene gente con la cual yo me voy a vincular de forma negativa, positiva, que ahí analizaremos todo lo que tenga que ver con esto, y gente con la que yo no me voy a vincular, pero que interacciono socialmente, incluso en momentos en donde en definitiva la interacción puede hasta no existir y no variar mi realidad. Pero esa interacción está, yo decido por dónde manejo o decido por dónde llevo la bici, en función si me encuentro o no con alguien en la calle. ¿Cambia sustancialmente mi realidad? No. Pero la interacción es tal que puede determinar hasta mis formas de pensar. Yo como persona que va en bici puedo pensar, la verdad que todos los conductores manejan mal porque no respetan las bicisendas, y a partir de ahí promover una acción social concreta para hacer una normativa que sancione más duramente a los que no respetan las bicisendas, o al revés. La bici lo único que hacen es molestarnos porque cada vez que quiero doblar se me cruza una bici que no respeta el semáforo. Ese juego social me parece que está implícito en esta cuestión, yo lo decía gregaria, pero en esta cuestión de la interacción humana. Si no, nos perdemos parte del juego, ¿eh? Ojo. Primero me quedé pensando una disgregación antes. Y ni hablar de lo que pasa en una cancha con la gente en la tribuna gritándole a la otra, Opa. que es enemigo, pero el otro día se encuentran en el laburo gastándose. Ajá. No, me quedé pensando primero... Eso es más divertido. A ver. Sí, nos vamos a salir de eje, ya veo. Te devuelvo el favor de la otra vez. Sí, de nada. También que me sugirió esto es, en pleno siglo XXI, si estos vínculos que nosotros sostenemos como personas pasando la media de 40, es válido para gente más joven. Caradura, por Dios. Bueno, che, déjame meter un poco. Sabemos que tiene un corazón de 20. No, ¿cómo se quedan vínculos en estas épocas? El vínculo social estoy pensando más, no lo relacional e inmediato, donde hay un quiebre de un otro que está lejano y donde se busca un otro que está muy cercano, por lo cual no puedo establecer vínculos con... especialmente me pienso en las cuestiones sociales, del altruismo y todo eso, donde está en quiebre todo eso. Por lo cual uno no crea vínculos con el... Hoy, estos días estaba leyendo el índice de pobreza y todo Sí. eso, indigencia, y los que uno le conmueve esto, es decir, que te conmueve internamente, lo que trabajamos en cuestiones sociales, lo vemos en la cotidianidad y a su vez nos molesta, nos exacerba, nos conmueve y a su vez nos mueve a hacer, a ver qué puedo hacer yo. Esto se está perdiendo con las nuevas generaciones. Claro, claro. Yo me quedé pensando realmente en que los vínculos de alguna manera remiten subjetivamente a lo mismo, pero hay otro tipo de medios, ¿no? Entonces, si tenemos el celular, por ejemplo, ¿qué vínculo yo tengo con el celular? Para mí, ahí no estaría... vínculo sería algo subjetivo, no tendría que ver con el medio, porque yo puedo sentir mucha pasión, mucho amor con alguien con quien yo conozco en línea, ¿no? Hoy en día que la mayoría de la formación de parejas se da a través de línea, y aquellas personas que tienen parejas del otro lado del mundo, tienen relaciones a distancia. O la pandemia hizo eso. Lo creo, vincular eso. no tiene que ver con el medio. Yo creo que el medio es simplemente un vehículo al cual uno le da una cierta importancia a la hora
de la relación, ¿no? Las videollamadas, que son los mensajes de texto. Entonces yo me puedo poner mal también porque una persona me rechaza por un mensaje, ¿no? Mirá, Para mí no tiene que te ver. lo retomo, pero porque me abriste una puerta que no voy a entrar, solo lo voy a mencionar. Hablaste de las redes sociales y los vínculos a través de esto. Y el surgimiento de la IA como un nuevo elemento dentro de esta ecuación. Hoy se habla del Internet muerto, esta cuestión de computadoras hablando con computadoras sobre temas que plantearon propias computadoras, porque ya hay bots que hacen que se autocomplete todo, e incluso el tema de la inteligencia artificial, que ya se habla de estados de enamoramiento con ese sujeto virtual que está en otro lugar, que en realidad el otro es una inteligencia artificial. Entonces creo que eso es cómo nosotros nos vinculamos, y ahí me gusta el término por lo que implica. Ahora, pensamos en lo que decía Miguel, el sentido de lo social, el sentido de la sociedad. Yo creo que está en crisis, como está en crisis el sentido de la democracia, como está y que que es un buen momento para replantearse. Por eso a veces discutíamos en muchas otras mesas, incluso para armar esta que decíamos, ¿es la posmodernidad o no? Yo creo que ya estamos en una etapa de posmodernidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los parámetros de ese análisis de las sociedades dinámicas sociales ya quedaron escuetos para explicar un mundo que cambió tanto que yo me puedo enamorar de alguien que vive en otra parte del continente, o hablo con mi prima que está en Inglaterra diciéndome que se pasa a España dentro de 2 días, y seguimos hablando como si estuviéramos en la misma mesa. Y ella está en Inglaterra y no tomamos dimensión, que al menos en mi generación yo tenía que hablar por teléfono a una casa, rogar que el teléfono funcione, donde me atendía un tercero que me decía si la persona estaba o cuándo volvía, para ver si después podía llamar. Y yo agarro un celular y le digo, che, ¿cómo andan? No, acá estoy viendo una película. Ah, veámosla juntos y nos ponemos a ver una película juntos. El otro en la otra parte del mundo. Eso cambió las reglas de juego, cambió la cabeza del ser humano. A mí me gustaba una chica y yo busqué su número, stalkeador serial, busqué su número en la guía telefónica y llamé a la casa. Me atendió el padre, me pegó tal puteada que obviamente me quedé súper en el molde y yo digo, gracias a Dios mis hijos no van a vivir lo mismo, porque no van a tener que le llamó el padre. Entonces, Trataste de crear un vínculo. fantástico, ¿no? Pero a ver, también incluye tomo lo que dice Marcelo de cuánta subjetividad y cuánta emocionalidad yo le pongo a ese vínculo y cuánto yo lo tomo de significativo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que la transición entre lo que es el uso del mensaje de texto al llamado, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando recién se comenzaba a saludar al cumpleaños por mensaje de texto, ¿no? Decía, es su cumpleaños, tenés que llamarlo. Claro. No, pero a ver, no, porque si vos no lo llamás significa que no te importa, no podés gastar una llamada, aunque sea en el día de su cumpleaños, a tu padre, a tu madre. Bueno, ahí a tenés los un 2 ejemplo, años tener el ahí tenés boludo el mandando ejemplo de mensajes, vínculos y pero- relaciones, porque uno puede tener... No, pero no voy por ahí, voy yo quería porque... jugar, me diste entrada justo a las relaciones. No, y- ahora te vamos a cortar, vos ya quedaste ya... Bien, bien. dejado. Y yo que quería hablar de la muerte de la posmodernidad que acá estaba diciendo. Era posible. Entonces el saludo del feliz cumpleaños con el llamado del feliz cumpleaños se daba el mismo tono afectivo, ¿no? Qué sé yo intenciono saludarte porque me acordé de vos. ¿Hubo un llamado o un mensaje o un WhatsApp? Entonces digo, también incluye la cantidad de afecto que uno le pone en eso y cómo lo hace notar, ¿no? Tiene que ver con la comunicación clásica. Yo te tengo que hacer notar a vos mi afecto, ¿no? Si vos lo entendés de la misma manera. Bueno, que pero yo cambiaron veo. las reglas de esta sociedad entonces. Sí. ¿Y hasta qué punto, en cuánto tiempo y cuánto más cambian y dónde estamos parados frente a ese cambio? Porque el sentido social va asociado a esas reglas. No hay sentido social si no tenemos idea de que esto está pasando. Bueno, yo te puedo asegurar una cosita. Acá hay alguien que se está mordiendo la lengua para poder responder a eso. ¿Lo podemos retomar en un par de minutos? ¿Podemos retomar, Miguel? ¿Usted promete seguir la línea de discusión? Si no le duele la Promete lengua. poder. No ¿Podrá hacerlo? sé si el poder, No poder se es enoje. querer. Después de las noticias, los avisos comerciales y seguimos con la mesa. Bueno, seguimos aquí con las cartas sobre la mesa. Quedó pendiente, me da la sensación del bloque anterior, distender la mandíbula. ¿O no? Distender la mandíbula. Distender los músculos que Sí, tensionan sí, la sí. mandíbula. Le falta amor a lo que vienen hablando estos muchachos. Sí. Eso es lo que pasa. Mucha sociedad y poco amor.
Bueno, pero acá ya lo... Me gustaría saber qué tipo de amor quiere él. Pero vamos a hablar de algo que me dejó pensando Marcelo, No sé. A ver. que dio pie para empezar a hablar también de la cuestión social. Como vos diste pie para hablar de la cuestión social. Estos vínculos, estas relaciones, cómo las construimos en este tipo de sociedad en la que estamos actualmente, que también está en quiebre lo institucional, ¿no? O lo instituyente. Y me quedé pensando, que yo ya lo había dicho fuera del aire, es esto de las sociedades líquidas, donde sabemos que en el diario vivir nada tenemos firme. Hay un cambio constante, donde todo es tan efímero que es difícil construir una relación en el tiempo. Y una afirmación que hizo, y esto te tiene razón, Marcelo, 2 veces que le doy la razón. Es mucho ya. Esto es mucho ya. Ojo que viene, después viene el revés de esto. Ahora me voy a sentir culpable cuando le haga la chicana que tenía pensada, pero bueno. Es culpable igual. ¿Ves? No puedo ser bueno. No. No, Hay que tener algo antes para sentirse es cierto culpable. que hay un fin de posmodernidad. Ya hace un tiempito se mató la posmodernidad. Lo que pasa es que la posmodernidad, en este paso de la posmodernidad, se construyen nuevos lazos, pero lazos en la inmediatez. Lo que está viniendo, ¿te acordás que yo le cité justo un libro? Estaba yo leyendo muy tranquilamente en la Feria del Libro mientras se acerca acá el doctor a la pequeña biblioteca. Y yo le digo, mirá qué genial. Entonces le hice un comentario del libro que estaba leyendo específicamente, que hace esta nueva lectura de crear lazos pero pequeños. Entonces como una vuelta al clan, ¿no? Donde ese clan, esa sociedad pequeña, te protege ante este mundo tan cambiante. Yo lo miro como una cuestión adaptativa, ¿no? ¿De qué manera puedo adaptar el vínculo a lo inmediato? Un vínculo chico, un vínculo corto. ¿Se tilda al vínculo largo? Sí, pero ¿qué es lo que yo puedo tener hoy en día? Vínculo corto. Perdón, primero, la seriedad de las palabras de Miguel me denotan la falta de amor que en este momento está teniendo al momento de denunciar lo que dice. Yo lo quiero Pero igual, yo lo segundo, quiero. No dije para qué. le tomo el para qué, que es lo que quería, a lo que quería ir. No, ¿sabes qué pasa? Que plantearlo así es no entender que hay una construcción de la relación con el otro. Si es efímero o no, es circunstancial, porque si ese vínculo que tengo hoy con vos, de hecho lo planteo acá al señor que me toca al lado, a mi siniestra, bueno, será por algo. Vamos. Soy la sombra de tu Diestra y sombra. siniestra, no era, Claro. tal vez uno se equivoca. Esa es la construcción social de la que no participe. Bueno, porque un poco cuando uno dice eso que era inicialmente chico, corto y demás, hoy permite hacer una broma, por ejemplo, y permite construir un vínculo de otra forma. Entonces eso que empezó como efímero, tranquilamente puede transmutar algo mucho más largo en el tiempo. Sí, y eso no es nuevo, eso fue siempre así. Sí. Yo creo que lo que cambian son los sistemas de intermediación de las relaciones sociales. No sé si las relaciones sociales, el hombre sigue siendo el mismo. Me cuesta pensar, y esto lo veo cuando hablamos de tecnología, de educación puntualmente. Discutimos la educación, sigue siendo la misma, alumnos frente a un pizarrón. Está bien, pero el cerebro en 100 años no cambió lo que cambió la tecnología. Entonces yo tengo que cambiar el sistema, pero es el mismo cerebro. Es el mismo niño. Y de hecho las tecnologías van más rápido que lo que nos lleva a la adaptación. Entonces, empezar a buscar sistemas de entendimiento de ese vínculo social, sin entender que seguimos siendo los mismos que antes se peleaban para hablar por teléfono, tratando que el padre no me atienda para qué, y hoy lo hago a través de un WhatsApp a las 2 de la mañana y es una relación. Lo que pasa es que nosotros también queremos, estamos cierto en este mar tan borrascosos, los hombres que manejamos algún tipo de barco queremos también seguridad, en qué puerto anclar nuestro barco. Con nuestra edad, nuestras relaciones son mucho más estables, creamos vínculos, a pesar de este mar borrascoso. ¿Sabes que no comparto? Porque atribuirle a la juventud pero, el hecho de que no puede construir... No, espera, déjame vínculo a largo terminar. plazo. Yo no estoy hablando de la juventud, pero estoy hablando primero de nosotros. Que te estaba respondiendo porque uno sí o sí necesita un lugar donde reposar. Con respecto a los jóvenes, le ha encontrado la vuelta a los vínculos afectivos, cómo crean tribus. Yo lo estoy viendo cómo crean tribus under, ¿no?
cómo se van Sí. creando. Y el otro día los chicos me hicieron una diferencia, yo no me he dado cuenta. Yo le pregunté a un par de ellos, le digo, ¿es lo mismo el evento que la tribu? No, la tribu está formada así. Y me empezaron a decir cuáles son los elementos de la tribu. Pero vos me tomás la tribu actual, y esto me gusta para hacer el parangón con lo que te decía yo con los procesos anteriores. Pero ¿qué diferencia hay entre esa tribu y lo que eran los emos o lo que fueron los floggers en su momento hace unos cuantos años atrás? O las pandillas de cuando éramos chicos. Exactamente. O el barrio con quien te juntaba la barrita de un lado, la barrita del otro. Yo creo que esa forma de interacción es la misma. Sí, es la misma. Porque es la misma pandilla, doy el ejemplo, la misma pandilla que en la ciudad de Londres, en los estratos bajos empezaron a trabajar Los como... gangs. ¿Qué? Los gangs. Claro, y empezaron a reconocerse como tal. También el inicio de la adolescencia, me estoy pensando también. A ver, hay coincido con cierta parte, pero con cierta parte no. Hay una tendencia natural a asociarse con el otro. Sí. A ver, necesitamos asociarnos para sobrevivir y partimos de eso. Los vínculos siguen siendo exactamente lo mismo. Para mí, la necesidad del vínculo o lo que trae el vínculo, la necesidad interna sigue siendo la misma desde tiempos precámbricos. Porque la verdad no cambiamos, nuestro cerebro sigue siendo el mismo, la adolescencia sigue siendo la misma, la niñez sigue siendo la misma. ¿Nuestro Nada más cerebro que, de qué forma? Sí, fue cambiando nuestro cerebro. Sí, Ah, fue bueno. cambiando el cerebro. Bueno, el y hay- cerebro y hay- de ciertas cuestiones, a ver, hay estudios de conexiones interhemisféricas que se fueron Sí, sí, mejorando. No, la pero era cuestión- un aporte, pero sí pero estoy la- de acuerdo con usted. pero la necesidad en sí del para qué no cambió, no cambió. Necesitamos saber que existimos para un otro. Y después ser contra, decía usted, ¿Cómo? lo contrario. Yo siempre estoy en contra de usted. Eso es natural. Si me Usted me permite, saca la risa, permítame una subordinada que va a dar para otro ámbito probablemente, pero se habló en un par de oportunidades, lo dijo Marcelo, lo acabas de mencionar vos recién, vos Miguel también, que el cerebro sigue siendo el mismo, aún cuando ha evolucionado a lo largo de los milenios o de las centurias, porque estamos hablando de las interacciones, vos hablabas recién de las interacciones entre los hemisferios. Hay alguna teoría dentro de la medicina que habla de cómo funciona de manera distinta el cerebro según el género, entre el varón y la mujer, Sí. y que está asociado también a la evolución que ha tenido la humanidad a lo largo de toda su historia. El punto es saber si las nuevas tecnologías, que es lo que acabas de mencionar vos recién, puede significar también alguna modificación o alguna reconfiguración en ese funcionamiento del cerebro con el correr del tiempo. ¿Por qué? Por la cantidad de interacciones que se pueden dar, que es la forma de medir, digamos, el cerebro. No lo medís en la cantidad de neuronas que tenés, pero sí de la forma de interacción entre esas neuronas, la sinapsis. Yo hasta donde sé, hay estudios que dicen que sí. El tema para mí es más complejo, porque pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de esto, de cómo medimos la inteligencia, o la inteligencia emocional, de cómo nos relacionamos. Y la verdad es que si agarramos un humano de hace 300 años y lo traemos a este mundo, no sabría relacionarse. No podría sobrevivir en esta actualidad. Pero si agarramos uno de nosotros y lo llevamos a el mundo de hace 50, 100 años, tendría muchos problemas para interaccionar. Entonces, sí creo que ha habido cambios y que esto tiene un efecto directo. La concepción del tiempo, por ejemplo, porque vos cuando ponías el ejemplo Bueno. de la comunicación con tu hermana en Gran Bretaña, es decir, en el otro lado del mundo, en el otro hemisferio, hablabas de la simultaneidad de esa comunicación. Y hace un siglo atrás esa simultaneidad no estaba dada. Pero esto discutíamos recién, a nosotros vivimos ese cambio de tener que mandar una carta. Claro, y esperar 2 semanas. Y la claro, respuesta. y esperar el tiempo que tarde. Entonces, No sé de lo que están hablando. entonces creo que esta definición del otro, que es esencial para esta discusión, cambia y ha cambiado. Pero los sistemas de interacción y la persona en sí no cambió. Yo creo que estamos en un proceso, en un momento bisagra. Si va a venir el quiebre. ¿Sabes lo que cambia, Marcelo? Es como vemos al otro. ¿Cómo es eso? A través, me quedé pensando a través del tiempo de los pensadores, sociólogos, psicólogos, empezamos a descubrir un otro. Y en ese otro cada uno empezó a dar una diferencia a través del tiempo. Pero el sentido del otro estaba. A ver, en la siempre tribu estuvo, el sí. chamán estaba y le hacíamos caso porque era el chamán, y el líder de la tribu le hacíamos caso porque era el líder. No es tan así.
Usted justo Las me- reglas, las leyes. A ver, tenía ganas de meterme, siempre justo me hubieron tocó el tema de parámetros. antropología cultural que está genial para tocar, pero me voy a tentar mucho. No, Sí, a ver, uno favor. le pone los caramelos en la mesa para que los coma, no para que los deje pasar. no, me quedé Está pensando bien, en está esto. mal de la glucemia, yo lo entiendo. Está bien. Me falta el chocolate. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que ahora que es viejito cree que ahora puede formar vínculos fuertes, ¿entendés? Entonces, Ahí lo podré explicar mejor el psicólogo. pero Claro, ¿verdad? No, Le damos el espacio al viejo sabio. Cuénteme. dale, Gandalf, le vamos a decir. no, esto de descubrir, esto de, viste que nosotros estamos casi haciendo un esfuerzo bárbaro para que cierta gente descubra que hay un otro que es totalmente diferente a usted, a quien sea, y que a su vez ese otro vale por sí mismo, no porque vos querés que valga. Porque detrás está algo que vos dijiste que siempre, cuando tenemos una relación o creamos un vínculo es por algo, también hay un fin determinado. Hay gente que solamente piensa en sí mismo y no piensa en el otro. Con el tiempo, cuando uno es maduro, la madurez de los vínculos, no solamente se hace bien a sí mismo, sino se hace bien al otro. Lo que ha cambiado es cómo vemos al otro. Y aparte ahora es en un mundo tan universal, poder pensar que, a ver, me acuerdo cuando hicimos toda una movida hace 20 años atrás, con ACNUR, con Alta Comisión de Naciones Unidas para Refugiados, tratar de hacer una movida fuerte acá en la provincia de Neuquén para recaudar fondos para ver qué podemos hacer sobre los refugiados en África, Hubo que hacer todo un esfuerzo bárbaro para mostrar que ese otro es un yo también. Y que nosotros, ¿me entendés? No. Pero hoy cambió ese sentido porque el sentido, incluso te diría, de nacionalidad mundial que empieza a aparecer, cambia un poco. Hoy está mucho más redefine abierto, esto, claro. Hoy está mucho más abierto eso. Pero fíjate que vos que lo que estás poniendo es el sentido del valor del otro y cómo se relaciona con el sistema de construcción social. Entonces la pregunta es, ¿estamos construyendo una sociedad de determinada forma o en esa interacción, este juego que decíamos donde está el yo y está mi interacción con otro, esa interacción perdió control y se desbandó? Y actualmente parece ser que sí, porque mira, tenés cierta gente que tiene un cierto poder sobre cierta población donde define que ese otro no vale nada. Te replico siendo crítico. ¿Se desbandó o va para un sentido contrario al que vos pensás que debería ir? Yo creo que lo que hoy se valida de una manera socialmente diferente son las emociones, ¿no? Hoy en día la validación emocional es algo inédito, nunca se dio en la historia, siempre se viene pegando Definime con la validación razón. emocional, por favor. Es Iba a decir la lo mismo, evolución subtitular lo que iba a a decir. las emociones, a lo que siente la otra persona. Hay una validación no solamente por lo que piensa y por lo que es, sino por lo que Lo siente. que sienten, bien. Entonces todos estamos tomándonos como seres sintientes. Entonces según lo que siente, el sentimiento se lo pone por delante. Entonces eso es muy diferente a muchas épocas, ¿no? Pero mira, te lo tomo. Entonces ha habido cambios. Sí, creo que ha Sí. habido cambios. Sí, Social- obvio. socialmente vamos cambiando. Pero vos me decís, se varían las emociones de forma distinta. No, ustedes me habían dicho que no. Cambió el sistema de reglas entonces. Las reglas morales, las reglas en que nos permitían interaccionar cambiaron. Sí, y nos está costando Sí. ahora ¿Y cuáles entender las son? nuevas. Porque nos está incluso costando eso- entender las nuevas. Entonces pero nos está costando por una cuestión generacional o en realidad las reglas todavía no están redefinidas y estamos en un proceso de cambio. No están definidas, eso Ahora, es cierto. primeramente no están definidas porque si bien la base es la misma, el punto de partida y lo que se va tomando se va redibujando completamente. Si estamos tomando la validación emocional o las emociones como un punto de partida a través de las relaciones interpersonales, estamos hablando de un cambio significativo en la visión de la subjetividad del Ya, otro. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque cuando pienso en estas cosas, incluso cuando pensaba esta cuestión de lo vincular, cómo el sujeto se relaciona con el otro, yo pensaba, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué, cuando nos damos ese lugar para preguntarnos por qué actuamos de esta forma, por qué interaccionamos de esta forma, por qué nos introducimos en esa interacción? Lo ves en las redes. ¿Por qué me meto en una discusión que no me interesa? ¿O por qué necesito opinar sobre la vida del otro? ¿Por qué mi opinión, que soy un X, en la otra punta del mundo, vale lo suficiente para que vos te sientas mal? ¿Y hasta qué punto mi opinión, sincera incluso, esto recién lo decíamos en broma, pero lo uso precisamente por eso, porque yo sé que esta cuestión, la falta de amor que le decía Miguel recién, esa cuestión de decir, y él podría sentirse mal, o puede reírse y devolverme otro chiste y jugar con esto, pero hasta qué punto esa carencia emocional, que es muy personal, determina la interacción social.
Bueno, ahí vamos al tema a un tema profundo psicológicamente hablando que se estaba dando, que es, retomando al principio, la validación emocional, la validación, ¿no?, del yo, ¿no? Aquellas personas que le afecta realmente lo que el otro le dice del otro lado del mundo, que no tiene muchísima importancia, es porque realmente no tiene una validación individual o de su propio yo en un círculo querés cercano. a sí No está mismo. construido, entonces no tiene una subjetividad fuerte, ¿no? Pero haciendo un salto, porque si no te vamos a quedar en la psicología, usted no va a ganar la partida ahí. Y esa no es la idea. No sabía que esto era ganar-perder, pero bueno. No, él empezó batalla, bueno. Y usted se siente perdedor, está bien, lo entiendo. Y yo saco la espadita que tengo por acá. Pienso todo eso, lo que está costando Pablo, lo que está contando vos, en esta sociedad que es tan variante que estamos actualmente. Que es lo que planteaba Bauman, que yo contaba, ¿no?, sobre las sociedades líquidas. De una sociedad donde hoy está muy, muy movida y donde todavía no encontramos el nuevo eje, donde lo encontraron los nuevos valores, la nueva forma de ver al otro. En esta cuestión me quedé pensando. Cuando apareció la pandemia, muchos psicólogos salieron a decir cómo se construyen vínculos en estas pandemias, ¿no? ¿Cómo respondemos a crear nuevos vínculos a través de la red? Me acuerdo que vi montones de videos en cantidad de eso, ¿no? Uh-huh. Fortaleciendo, que la gente que se sintiera bien, que era posible construir la sociedad, lo social y de la sociedad desde una computadora, ¿no? Caballeros, nos queda un minuto Oh, para cada uno. Largo yo. Creo que la construcción del sentido del otro es algo interesante discutir cada tanto, pero que necesariamente va a ser pasada por el filtro de cada uno. Entonces, tenemos que ser conscientes de por qué estamos pensando lo que pensamos y con qué sesgos estamos mirando al otro. A partir de ahí, creo que podemos construir al menos un diálogo distinto. Yo creo que la sociedad líquida se me hace más que a lo fluido, sino a lo adaptativo. Uno hay que poner un recipiente para que lo líquido se amolde, ¿no? Y tenemos que crear vincularmente un recipiente adecuado para que sea sólido lo que nosotros estamos trayendo, ¿no? Entonces, la necesidad de relacionarse con el otro y la confirmación del propio self es la misma desde hace miles de años, ¿no? Debemos encontrar una manera en la cual nosotros nos sintamos estables, y cuando más crecemos, ahí voy a asomar a lo tuyo que dijiste de por qué a veces las personas grandes pueden tener estos vínculos, porque uno se predispone a tener algo más sólido, porque necesitamos construirnos y solidificarnos. Miguel. Primero, hace 150.000 años el Homo sapiens dio un salto de calidad. Descubrió que hay otros y en cantidad de otros le ganó la partida a otros homínidos. Vuelvo a decir lo que siempre digo, nadie se salva solo. Este es el mensaje. El otro me ayuda a crecer, me ayuda a salvarme, me salvo al otro, lo ayudo a crecer, ¿no? Esto es construir el yo con el otro. Debemos entonces construir la mejor sociedad posible. Exacto. Hemos hablado de vínculos hoy, y cómo eso va marcando nuestro día a día, nuestro camino. Yo me quedo con una tarea para el hogar, porque hemos hablado de vínculos, pero también se han utilizado otros términos para definir esas relaciones y han aparecido sinónimos que no son tan sinónimos. Lazos, relaciones, interacciones, pero será probablemente para otra charla, para otra mesa. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Hasta luego.